Bueno, antes de continuar con este curso, yo quiero darte una pequeña recomendación y es que empieces poco a poco con lo que has visto a practicar en tu plataforma, o sea, tú mismo. Por ejemplo, en el video pasado hemos visto lo de las herramientas. Empieza a practicar poco a poco y así sucesivamente con lo que vas viendo en el curso. He querido lanzar el curso de forma paulatina, o sea, vídeo tras vídeo, no meterlo todo en un solo vídeo extendido que sea un curso muy largo o un vídeo muy largo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que las personas estén aprendiendo y vayan directamente al grano, o sea, van directamente al punto donde yo estoy explicando cómo se analiza el gráfico. Yo quiero que tú vayas paso a paso. Por eso he decidido crear el curso de esta forma, hacerlo en varios videos para que tú vayas poco a poco. Y otra recomendación es que si tú ya empiezas a ver este curso, no empieces a pensar en estrategias y en métodos que vas a ver un sinfín por aquí en YouTube o en otras redes sociales. Ve poco a poco, esto es un negocio que es extendido en el tiempo y tú tienes que ir paso a paso, poco a poco, para que vas entendiendo mejor todo lo que estamos explicando aquí. No quieras dar pasos tan agigantados porque esa sería una forma muy mala de empezar a aprender esto, porque es cuando nos estrellamos contra las paredes. Por querer avanzar más rápido no quiere decir que tu aprendizaje vaya a ser el mejor. Es mejor ir poco a poco. Así que mi recomendación es que si tú no sabías nada de trading, estás viendo esto, no llenes tu cerebro de tanta información, de modelos y análisis de otras personas. Con esto no estoy diciendo, puedes reforzar con otra gente que explica cosas como las que yo he explicado aquí, pero no vayas a ver, por ejemplo, lo de estrategias y ese tipo de cosas que todavía no es el momento. Y más adelante vas a ver que tampoco es lo más indicado. Y si ya llevas un tiempo haciendo trading y has caído aquí por casualidad en este curso y quieres volver a repetirlo, pues yo te diría que hagas que esto es un florero y como que lo eches al suelo todo lo que has aprendido y vuelvas a analizar o aprender otra forma de analizar el gráfico si es que tal vez lo que estabas aprendiendo antes no te estaba funcionando. Es la manera en que yo lo pienso y pues si te sirve, bienvenido a este curso. Bueno, continuamos con esta tercera parte de nuestro curso para principiantes. Vamos a continuar donde lo hemos dejado y ahora mismo vamos a ver lo que son soportes y resistencias. ¿Qué son los soportes y las resistencias? Los soportes y las resistencias son niveles donde el precio se detiene y continúa un movimiento contrario al que venía haciendo. Un soporte es un nivel en el que el precio frena su descenso para volver a subir. Como puedes ver, en la imagen tenemos ahí la explicación de lo que es un soporte. Sería como una especie de suelo que frena el precio, lo soporta para que el precio continúe su dirección alcista. Luego tenemos la resistencia, que es un nivel en el que el precio deja de subir para comenzar su descenso, como vemos en la imagen. La resistencia representa que el precio es soportado en la parte de arriba. Cuando aparece una resistencia, nuestro pensar puede ser que si el precio ha sido capaz de tener una resistencia en esos niveles que el precio ha sido frenado, nosotros podemos especular y previo análisis poder tener la posibilidad de incorporarnos en un movimiento en corto. Los tipos de soporte y resistencias pueden ser fijos o pueden ser dinámicos. Cuando hablamos de fijos, son los niveles de soporte y resistencia que no se modifican, para que siempre van a estar en ese nivel marcado, ya que en el futuro el precio podría volver a pararse en dicho punto. Vemos un precio que desde este punto, a modo de ejemplo, empieza un recorrido alcista. Vemos un retroceso y vemos que el precio, cuando hace el retroceso, es frenado en la parte de abajo y continúa su impulso alcista. El precio vuelve a dicha zona y nosotros esperamos que va a ser el precio, si es rechazado en esa zona para generarnos un soporte o por el contrario el precio continúa a la baja. En este caso el precio ha sido rechazado y es donde podemos considerar que tenemos un soporte. Vemos que el precio continúa con un retroceso y llega a la parte de arriba, que en este caso el precio anteriormente ha tenido un rechazo, o sea que el precio ha sido aguantado en esa zona. Esperamos que el precio continúe o que al contrario sea frenado en dichos niveles. En este caso
caso, el precio ha sido frenado en ese nivel y nos crea una resistencia. Entonces, esto es muy fácil de ver. Cuando tenemos un soporte, podemos decir que es un suelo, y cuando tenemos una resistencia, podemos decir que es un techo. Entonces, ¿qué esperamos que haga el precio? Como hemos visto, el precio anteriormente nos hizo dos rebotes en esa zona, pues nuestra especulación es poder incorporarnos de nuevo en ese movimiento alcista, o sea, en una compra en el nivel donde el precio ha sido soportado. En este caso vemos que el precio rompe la zona de resistencia. Vemos que el precio hace un retroceso y hemos visto que el precio ha sido soportado en la zona que antes era una resistencia. Cuando esto pasa, decimos que una resistencia rota es un soporte futuro, y esto es lo que ha pasado como vemos en la imagen. Vemos que el precio continúa alcista, hace un retroceso, encuentra en esa zona rechazo, pero vuelve a llegar al nivel que antes hemos dicho que ha sido una resistencia y que ahora nos sirve como soporte. Nosotros, al ver el primer rebote que ha tenido en esa zona, esperamos incorporarnos en un movimiento en largo, porque intuimos que el precio puede volver a ser rechazado. En este caso lo hemos visto y nos genera un soporte, o sea que el precio anteriormente había sido rechazado en esa zona, y nosotros pudimos intuir esto y poder hacer nuestro análisis de que el precio podía continuar su sesgo alcista. Vemos que es rechazado en la parte de arriba y nos genera una resistencia. Al tener dos puntos, cada que tenemos dos puntos como mínimo en estas zonas, podemos tener resistencia y podemos tener soporte. Vemos que el precio continúa otra vez soportado en esa zona. Vemos que ahí empieza el cuento de que cada que el precio llega a dichas zonas, pues o puede ser aguantado o puedes superar dicha zona. Y estos movimientos los vas a ver en todos los gráficos, en todos los marcos de representación, y los vas a ver diariamente. Bueno, cuando estamos hablando de soportes y resistencias dinámicos, son los niveles que cambian a medida que el valor de un activo se mueve. Se suelen calcular usando medias móviles o líneas de tendencia, como hemos visto con las herramientas. Tenemos el precio haciendo un movimiento alcista y nos deja el primer punto, o sea, el primer retroceso donde es generado un rechazo. Vemos que el precio retrocede y se acerca al área que ha rechazado. Encuentra rechazo en esa zona, vuelve a llegar al nivel y ahora sí es soportado. Entonces, esto puede ser una línea de tendencia que tenemos los dos puntos que hemos visto, y a partir de esos dos puntos, como habíamos explicado antes cuando estábamos viendo lo de estructura, ya tenemos una línea de soporte y la recreamos con una línea de tendencia como hemos trabajado anteriormente en las herramientas. Vemos que el precio nos llega una tercera vez, y ahí sería un buen plan si nuestro análisis dice que el precio puede encontrar otra vez soporte en esa zona y nosotros incorporarnos en un movimiento alcista, o sea, en un movimiento en compra. En este caso vemos que el precio respeta la zona y continúa su sesgo alcista. Podemos también hacer el precio este movimiento que rompe esa zona, la rompe en falso y continúa alcista. Luego hace otro nuevo retroceso, hace uno más pequeño y nos genera un nivel que podemos tener en cuenta uniendo los dos puntos que hemos visto en la parte de arriba. A partir de ahí vemos si el precio es capaz de ser aguantado en esa posición, que nos generaría resistencia. Vemos que lo hace, y cuando el precio se acerca nuevamente a esos niveles, nosotros podemos pensar que ya que lo ha hecho dos veces, podemos intuir que en esta tercera vez nosotros podemos incorporarnos a favor del movimiento que se está generando en este momento. Entonces podemos entrar en una venta, entrar en corto. Como hemos visto, el precio ha sido rechazado en ese nivel y hemos tenido una resistencia, y así sucesivamente. Bueno, esa es la forma en que hemos podido ver qué es un soporte y qué es una resistencia. Hay otra forma también de seguirlos, que son con las medidas móviles, que lo dije antes, pero ese apartado de las medidas móviles lo vamos a dejar cuando estemos ya funcionando con los indicadores. Ahora nos vamos a ir a ver los soportes y las resistencias con la gráfica para verlo mejor representado. Bueno, entonces como vemos, el precio ha sido rechazado en estos niveles. Entonces aquí tendríamos una resistencia. Por ejemplo, tenemos aquí que ha sido rechazado en este nivel, y luego tenemos el segundo rechazo en este, y aquí tendríamos un tercero. Entonces en esta zona nosotros podríamos, ¿por qué no?, pensar en una entrada en corto y venir a buscar estos niveles de aquí, o en este caso estos niveles que ya hemos visto que el precio aquí fue soportado. Mira, si ponemos todo esto así, vemos que el precio ha sido soportado en esta zona, y ahí tendríamos un soporte. Aquí tenemos aquí tenemos el primer soporte, o sea, el primer rechazo del precio en estos niveles. Aquí tendríamos el segundo, y luego aquí tendríamos el tercero.
A partir de esos niveles yo puedo pensar en incorporarme en una posición en largo, o sea, en una posición en compra. Y podríamos ir a buscar la zona donde he rechazado, que pues posiblemente puede ser este nivel de aquí, que puede generar este nivel, como hemos visto. Eso sería a modo de ejemplo en la gráfica. Podemos encontrar también, como hemos visto antes, los dinámicos, que puede ser con líneas de tendencia. Si nosotros trazamos esta línea así y la dejamos extendida, podemos ver que el precio aquí casi que llega. Aquí tenemos el primer punto donde es rechazado. Luego aquí puede ser que sea nuestro primer punto, y aquí cuando trazamos esta zona, bueno, si lo ponemos así un poco, que esto ya dije antes que no tiene que ser exactamente, no podemos pensar que el precio tenga que respetar siempre, justo que cuando llegue aquí a la zona que hemos trazado, entonces que automáticamente el precio cuando toque esta línea entonces va a salir. No, podemos encontrar estos movimientos del precio, que el precio venga, haga una rotura en falso, venga a esta zona, y como vemos aquí en esta área, nosotros podíamos pensar, por ejemplo, si ya hemos visto que el precio es rechazado aquí, luego tenemos esta área que ha sido rechazado de nuevo el precio, y al ver este movimiento que el precio regresa a nuestra zona y vemos este rechazo en estos puntos, podríamos pensar que podemos tener una continuación alcista y podríamos incorporarnos aquí en largo buscando más o menos la zona que ha tenido un rechazo, que es esta, más o menos, o de acuerdo a nuestros niveles de entrada sobre riesgo-beneficio, que luego lo miraremos más adelante en el curso. Luego, para una explicación bajista, vamos a encontrar una bajista. Mira, aquí por ejemplo también tenemos zonas donde el precio tiene una tendencia clara, como lo estamos viendo en el ejemplo. El precio se ha aguantado y rechazado aquí en esta zona, luego vuelve a este punto, y nosotros al ver que tenemos un rechazo, un segundo rechazo y este tercero, podemos pensar que podemos incorporarnos y aguantar la posición en estos niveles, una posición en compra. Vamos a buscar un ejemplo bajista. Mira, aquí por ejemplo un retroceso complejo. Vemos que el precio hace este movimiento totalmente bajista, pero nosotros podemos trazar nuestras zonas a partir de este punto que es rechazado. Nosotros podemos trazar nuestra línea de tendencia en esta área. Vemos que el precio es aguantado aquí, vemos que es aguantado aquí, y ya tenemos esta área, este punto, como una posible entrada en venta. Tenemos esta zona, toda esta zona de aquí, al precio llegar, y podemos incorporarnos en un corto, o sea, en una venta, y aguantaríamos nuestra posición hasta estos niveles. O bueno, eso depende ya de tu análisis. Vemos que el precio al llegar a esta zona vemos cómo respeta y cómo va hacia abajo, o continúa con el recorrido que había hecho anteriormente, que era este. Aquí tuvo una especie de recorrido un poco complejo, pero vemos que siempre respetó la línea de tendencia. Anteriormente habíamos hablado sobre las estructuras del precio, sobre una estructura alcista y una estructura bajista. Ahora vamos a identificar cuando un precio nos rompe una estructura de alcista a bajista, y esto lo vamos a combinar con los soportes y las resistencias. Habíamos dicho que teníamos un precio haciendo este movimiento y que a partir de esta área de aquí, el precio era capaz de hacernos otro recorrido como este, llevándose esta zona. Nosotros podíamos pensar que teniendo este mínimo más alto, este otro mínimo, al ser el precio capaz de llevarse esta área, ya teníamos una estructura alcista. Pero cuando el precio nos confirma un cambio en esa estructura, nosotros vamos a identificar un cambio de estructura cuando el precio sea capaz de regresar a esta zona, y el precio nos confirme esta ruptura y nos haga un movimiento como este. Vamos a pensar que esta estructura alcista ha cambiado a estructura bajista. ¿Por qué? Esta área de aquí, este mínimo ascendente, es el que me da el máximo ascendente del precio. O sea, esta zona que yo estoy viendo aquí es el precio con su máximo, y este máximo lo ha dado este mínimo, que antes habíamos visto que teníamos mínimo ascendente, el precio se lleva esta zona, y vemos que este mínimo, que es el que genera este máximo, ha sido roto, y que cuando ha sido roto el precio continúa su sesgo bajista. Pasaríamos de tener una estructura alcista a una estructura bajista. Esto en el caso que estamos viendo en una estructura alcista. Cambiaríamos de estructura cuando el precio rompe esta línea de color amarillo.
A esta línea la vamos a llamar zona de control y la vamos a dejar así. Toda esta zona sería una zona de control para un precio que está en estructura alcista. Cuando el precio nos genera este rompimiento, tendríamos que pensar ya que el precio nos pueda generar un nuevo mínimo, un nuevo máximo descendente, perdón, y que el precio pueda generarnos un recorrido parecido a este. Y a partir de estos puntos, si yo tengo un máximo descendente, otro máximo descendente, mi sesgo tendría que pasar a bajista a partir de este punto, porque el precio ya se lleva esta área. Cuando el precio es capaz de llevarse esta área y que ha sido capaz de traspasar la zona que antes era una estructura alcista, cuando el precio se lleva este mínimo descendente y nos genera este máximo descendente, yo ya puedo pensar que cuando el precio llegue a esta área, que es la que origina este movimiento, pueda ser que el precio pueda tener resistencia en esta área, como vemos lo ha tenido, y nos crea una estructura bajista. A partir de ahí, mi sesgo tiene que ser bajista, empezando a pensar en incorporarme en los movimientos que pueda originar el precio, si es que mi análisis me dice que yo puedo incorporarme en dichos retrocesos, como estamos viendo en la imagen. Bueno, antes de continuar, me encantaría que me dejaras un like, que te suscribas a mi canal, que me dejes un comentario y que sobre todo le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Luego, para una tendencia bajista, es prácticamente lo mismo. Tú ves el precio haciendo estos movimientos, como dijimos antes. Vemos que el precio tiene este sesgo bajista. Hemos visto que el precio se lleva esta área y nos genera un máximo descendente y otro máximo descendente. O sea, ya tenemos los dos puntos clave que nos generan una tendencia bajista. Tenemos mínimo descendente y mínimo descendente. A partir de este punto yo tengo una estructura bajista. Pero entonces, ¿cuál es la zona que nos controla este movimiento? La zona que nos controla este movimiento sería esta área de aquí. ¿Por qué? Porque esta área es el máximo descendente que nos ha dado un nuevo mínimo descendente. O sea que el precio aquí con este máximo descendente nos genera un nuevo mínimo descendente que sería este. Este sería nuestro nuevo mínimo descendente. Entonces, hasta que el precio no sea capaz de llevarse esta zona, si el precio no se lleva esta área, como vemos aquí en la imagen, nosotros seguiríamos teniendo una estructura bajista. O sea que si el precio llega a esta área, respeta nuestra zona y luego el precio puede continuar un sesgo bajista si vemos que no rompe esta área que hemos dicho que es nuestra zona de control. Esta área nos controlaría este movimiento bajista. Entonces nuestro pensamiento tiene que estar en estos niveles si es que queremos tomar una posición corta, una posición en venta. Si estamos viendo una estructura bajista, ¿cuándo nos va a cambiar a una estructura alcista? Si el precio desde este punto es capaz de hacernos este movimiento y llevarse nuestra zona de control, a partir de este punto, a partir de aquí, yo ya tengo que pensar en tener opciones al alza. Yo ya no puedo estar pensando en incorporarme en movimientos bajistas porque el precio ha cambiado de estructura. Cuando el precio es capaz desde esta área hacer otro retroceso e tomar un impulso alcista nuevamente, el precio se lleva esta área, ya podemos decir que a partir de este punto tenemos una estructura alcista, porque hemos visto un cambio en la estructura. Desde este punto hemos visto que ha roto la zona de control, nos genera un mínimo ascendente y otro mínimo ascendente. O sea, ya tenemos estos dos puntos y tenemos nuestra zona que es el precio es capaz de romper, y a partir de aquí nuestro pensamiento tiene que ser alcista. Bueno, también te puedes encontrar, hemos visto, bueno, ahora aquí tenemos una estructura bajista, esta es nuestra zona de control, pero también te puedes encontrar con que el precio haga este movimiento, nos genere aquí un mínimo y luego nos haga un movimiento así. Aquí el precio nos ha generado un mínimo, tenemos un mínimo ascendente, pero hemos visto que el precio ha sido rechazado en este punto, hace un retroceso y nos genera un mínimo y se lleva esta área. Ahora hemos visto que el precio ha sido capaz de llevarse esta área. A partir de aquí, si yo veo un movimiento así, mi sesgo todavía es bajista, pero tengo que tener cuidado porque si el precio es capaz de hacer un movimiento como este e ir a buscar la zona de control, llegar a este punto, el precio puede generar este movimiento. O sea que aquí nos ha generado un nuevo
mínimo ascendente, pero el precio no ha sido capaz de llevarse esta área que era la que nos controlaba la tendencia bajista. De pronto en estos puntos el precio estaba encontrando rechazo en estos niveles, pero la zona que nos controlaba el último mínimo más bajo era este. Entonces, a partir de este punto, yo podría pensar que si el precio es nuevamente rechazado en estos niveles, yo podría tener una opción de incorporarme en estos niveles, en un movimiento bajista, porque el precio ha aguantado este nivel. O sea que a partir de ese punto que el precio regresa a esta área, yo podría tomar la decisión de incorporarme vendiendo este mercado, ya que el precio ha sido capaz de respetar esta área. Y si tú eres un trader que de pronto eres más agresivo, pues puedes anticipar este movimiento e incorporarte desde esta zona. Y si eres más conservador, puedes esperar a que el precio confirme el movimiento e incorporarse en esta área de aquí. También, si vemos otra vez este recorrido, que el precio nos genera este mínimo, vemos que el precio nos genera un nuevo mínimo y que ahora rompe el área de control, o sea, la zona de control. Nos genera un retroceso y nosotros podríamos incorporarnos en estos niveles, en una compra. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un mínimo ascendente. Aquí tenemos un nuevo mínimo ascendente y habíamos dicho antes, para tener una estructura alcista deberíamos de tener por lo menos dos puntos en el que el precio haya sido rechazado y una zona, por ejemplo, como esta que se lleva el precio. El precio ha sido capaz de llevarse esta área. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? Como ya tenemos estos dos puntos y ya a partir de este punto ya tendríamos un tercero. El precio ha sido capaz de llevarse nuestra zona de control, pero ya nos había generado dos mínimos. Mínimo ascendente, mínimo ascendente. Máximo ascendente, máximo ascendente. Entonces nosotros si queremos podemos trazar, uniendo estos dos puntos, una línea de tendencia. Y nos quedaría algo más o menos así. Nos quedaría algo más o menos así y podríamos incorporarnos justo en estos niveles. Además que coincide con una zona clara y una zona excelente para defender nuestra posición si queremos entrar en un largo, en este caso en una posición en compra. Bueno, ahora vamos a verlo representado en la gráfica para ir educando el ojo para ver este tipo de movimientos, ya que lo hemos tenido aquí con este ejemplo, con estos dibujos. Vamos ahora a representarlo en la gráfica, que es donde lo queremos ver y lo queremos visualizar para tener educado el ojo y así poder aprovechar dichos movimientos del precio. Si tú ves que pronto no has entendido algo que te está costando, o sea, que te está generando dificultad, pues vuelve y mira el vídeo, repítelo cuantas veces sea necesario y si todavía con eso ves que tienes alguna duda, déjame en los comentarios que yo estaré encantado de responderte. Por ejemplo, aquí teníamos un precio que tenía un sesgo alcista, como estamos viendo en esta parte. El precio nos genera este mínimo y nos crea esta área de aquí que sería el máximo del precio. O sea, este mínimo ascendente es quien nos genera todo este máximo. Vemos que el precio se lleva esta zona y a partir de aquí tenemos también otro mínimo que es ascendente. Ya tenemos estos dos puntos, este y este, que son mínimos ascendentes. El precio ha sido capaz de hacer esta zona, pero luego empezamos a ver que el precio aquí no ha sido capaz de volver a igualar este máximo, o sea que nos genera un máximo descendente. Aquí vemos que nos genera otro máximo descendente y vemos que el precio traspasa la zona que antes nos había generado una estructura alcista, pero el punto de control de este movimiento, el punto de control sería este de aquí, porque ya dijimos que este mínimo es el que genera el máximo, o sea, esta área de aquí es el máximo y lo genera este movimiento de aquí, o sea, este mínimo genera el máximo. Vemos el precio que hace estos dos mínimos. El precio no ha sido capaz de volver a igualar esta zona. Vemos que se acerca a nuestra zona de control, que hemos dicho que este sería el nivel que controla este movimiento. El precio traspasa y es aguantado en esa posición. Como yo ya estoy viendo aquí mínimos y estoy viendo el precio que genera otro máximo descendente y aquí me genera otro máximo descendente, mi sesgo tiene que ser bajista, que cuando el precio llegue a estos niveles, ya dije yo que el precio se mueve por zonas y mira, todo esto es una zona que el precio ha rechazado en este punto. Vemos que el precio traspasa esta área, vemos que continúa su sesgo bajista
generando nuevos máximos descendentes. Vemos que el precio retrocede a esta área, aunque tú puedas ver que aquí tengas un nuevo máximo descendente, o sea que el precio abajo de aquí ha generado un máximo descendente en esta zona y que este máximo descendente te ha generado un nuevo mínimo que está aquí, pero si tú logras ver esta área y los movimientos del precio, tú puedes intuir que el precio al llegar en esta zona, viendo estas velas que son rechazadas en estos puntos donde el precio viene de hacer un movimiento bajista claro y que llega a estos niveles, tú puedes incorporarte en esta zona en ventas. En este caso vemos que es el cierre, es un movimiento del día viernes. Pero también si tú eres más agresivo, por ejemplo, al ver este movimiento en estos niveles, tú podrías llegar a pensar que este rechazo de esta vela y este movimiento, si ya estás viendo que aquí hay un máximo descendente, máximo descendente, máximo descendente, un claro movimiento bajista que se lleva a una zona de control, tú puedes pensar que tal vez esta área, toda esta área que tengamos aquí, puede ser una buena zona para incorporarte en una venta, posiblemente en esta área, y defender tus posiciones, entrar en esta área y defender tus posiciones por encima de este nivel e ir a buscar un recorrido como el que acabamos de ver. Tenemos un movimiento complejo del precio y este movimiento se puede dar a que haya habido noticias o están esperando algunas noticias macroeconómicas y el precio genera este tipo de movimientos un poco complejos. Estas zonas no las queremos trabajar, obviamente, no queremos aprovechar o exponer nuestro dinero cuando el precio está haciendo este tipo de movimientos. Hay que tener un poquito de disciplina para no entrar en aquí en estos movimientos. Vemos que el precio viene con una clara tendencia bajista, como la estoy viendo aquí. El precio trae una tendencia bajista. Si la quieres ver representada, pues puedes representarla de esta manera. El precio viene bajando. Luego encuentra aquí rechazo en esta área. Hemos visto que el precio encuentra soporte en esta área y vuelve otra vez a encontrar soporte. A partir de estos puntos que nos genera la zona de control, mira aquí por ejemplo, este precio, esta área, este impulso nos lo da. Voy a quitar esto, un momento, quitar esto que ya hemos visto que tenemos aquí una tendencia. Y tenemos esta zona, este nivel es el que nos genera el mínimo más bajo. O sea que este máximo descendente, tenemos el precio haciendo un recorrido desde aquí de esta zona. Vemos que hace un recorrido más o menos así. El precio nos genera un máximo descendente y nos genera un nuevo mínimo. Al llegar a esta área, esta zona sería la zona que nos controla este movimiento bajista. Vemos que el precio retrocede porque se ha aguantado aquí en ese soporte. Y al llegar al área que controla, vemos que encuentra rechazo, intenta de nuevo romperla y hemos visto que el precio ha sido rechazado en este nivel. Porque esta área era fuerte, porque recordemos que quien controla este movimiento bajista es el máximo más bajo que da el mínimo más bajo, que es este. Hemos visto que el precio ha sido rechazado y vuelve a llegar a nuestra área de interés, que es esta que antes había sido rechazada, que es una zona de soporte. A partir de este punto nos genera un nuevo mínimo, pero este sigue siendo, aunque yo tenga este mínimo aquí, este no puede ser el mínimo más bajo, porque si yo lo pongo así, o sea, si yo tapo esto, si yo ahora mismo no cuento con esto que está aquí, veo, si le pongo esto, si le pongo que este mínimo al llegar a esta área no es más bajo que este. Entonces, el punto que me genera a mí un mínimo más bajo es este. Voy a borrar esto para no irnos a equivocar. Entonces, esta área ya no pasaría a ser esta. Nuestro punto de control sería este, que es el máximo descendente que ha generado el mínimo más bajo. ¿Por qué? Porque este precio, aunque tenga este rechazo, aunque tenga esta mecha, es más bajo que este que está aquí. Entonces, nuestra línea o nuestra zona que controla ese movimiento bajista es esta de aquí. Esta área de aquí es la que controla este movimiento del precio que ha generado el mínimo más bajo. El precio vemos que ha sido rechazado en esto de soporte, traspasa nuestra zona, que hemos dicho que esta sería nuestra zona de control, o sea que esta área sería nuestra zona de control porque este es el máximo descendente que nos genera un nuevo mínimo descendente.
el precio es capaz de llevarse esta área. Y cuando yo veo que el precio es capaz de llevarse esta área, si tú eres un trader agresivo, si ya vas entendiendo mejor el precio y tú intuyes que si el precio ha sido capaz de ser rechazado en esta área, si ahora ves este movimiento con esta vela que ha tenido rechazo nuevamente en una zona de soporte, que se lleva la zona de control y que te genera estas velas, voy a agrandarlo un poco para que se vea un poquito mejor, y que te genera este movimiento con estas velas verdes y tienes esta gran vela o incluso esta, tú puedes pensar que puedes originar una posición larga, una posición en compra desde estos niveles. O sea que tu entrada puedes generar por aquí, por estos puntos, una entrada en compra y aprovechar el recorrido del precio, más o menos hasta estos niveles. O también, si no eres un trader tan agresivo, tú también puedes esperar que el precio, como antes teníamos esta zona, si el precio es capaz de llevarse esta área, nos genera aquí un mínimo y luego se lleva esta zona. Y aquí el precio, vemos que tiene un claro movimiento alcista. Y tú te puedes ir incorporando poco a poco. Si no has aprovechado este movimiento, tú puedes ir incorporándote poco a poco en este movimiento, trazando tus líneas. Mira, puedes trazar tus puntos fuertes de esta manera, puedes trazar una línea de tendencia y cuando el precio viene aquí y la respeta, tú puedes incorporarte en estos niveles en una compra, en estos niveles, en estos niveles o en estos niveles. Y así es como pasamos de una estructura bajista a una estructura alcista, siempre teniendo presente la zona que nos controla dichos movimientos. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este nuevo video, esta parte número 3 de nuestro curso para principiantes. Nos vamos a ver en el siguiente video, que será el número 4, donde vamos a ver los indicadores, para qué nos pueden servir, y también vamos a ver los patrones de las velas japonesas, que antes te había dicho sus movimientos y cómo apertura y cómo cierran, pero ahora vamos a ver cuáles son estos patrones de las velas japonesas que nos pueden servir cuando aparecen en zonas relevantes, en soportes y resistencias o en las zonas que hemos visto como zonas de control, donde aparecen estos patrones de velas y cómo aprovecharlos a favor, según lo que tú estés mirando en el gráfico en ese momento, para una entrada en corto o para una entrada larga. Bueno, y no olvides, si te ha gustado este video, déjame un like, suscríbete a mi canal, déjame un comentario y dale a la campanita para que no te pierdas nuestra siguiente parte del curso para principiantes.